El Señor les continúe bendiciendo, mis estimados cafeteros, cafeteras, amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe. Bienvenidos a esta lección número 13 de nuestro discipulado Sembradores de Vida, la guerra espiritual. Un tiempo precioso que seguramente va a ser de mucha bendición para ti y para mí. Así que, ¡bienvenidos! Bien, como ya es costumbre, entonces vamos a nuestro material. Vamos allí a través de nuestras páginas. Bueno, ahí lo podrás encontrar y vamos entonces a empezar a llenarlo y a aprender de las enseñanzas de Jesús para nuestra vida cotidiana. La guerra espiritual. Lo primero que debemos entender es de que tenemos una lucha. La misma Biblia lo dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Qué significa eso? Que hay una guerra espiritual entre Dios y Satanás, los ángeles, los demonios, y el hombre está en medio porque es el centro de la batalla, de la lucha. Lo que el diablo quiere, el enemigo quiere, es poseernos, dañarnos y destruir la obra que Jesús hace en el ser humano. Y lo que Dios quiere es bendecirnos, ayudarnos, apoyarnos y llevarnos a la salvación. Dice nuestro material, lo primero que todo cristiano o persona que sigue a Dios debe saber es que Dios ya ha vencido a Satanás a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí en Colosenses el capítulo 2, el versículo 15, dice la palabra: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravillosa palabra para ti y para mí. Entonces, cuando hablamos de la guerra espiritual, estamos hablando de que el enemigo ya está vencido. El Señor Jesús lo venció al resucitar de la muerte cuando fue a la cruz. Número 1, definición. Es la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La misma Biblia declara que hay una batalla, una confrontación de poderes, en los cuales tú y yo somos cristianos, somos hijos de Dios, y el enemigo pelea por nosotros, quiere dañarnos, destruirnos, matarnos, pero Dios desea darnos vida y vida en abundancia. Es el medio por el cual la iglesia, en su conjunto, prepara el camino para la evangelización a través de la oración de guerra, dado que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos a través de los espíritus territoriales. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este texto encontramos precisamente esa confrontación y la forma. Dios quiere que muchas personas, o que todos, procedamos al arrepentimiento, a la conversión. Pero ¿qué sucede? El enemigo ha cegado el entendimiento y nos cegó también a nosotros en algún tiempo, porque no veíamos las cosas espirituales, las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Veíamos solamente las cosas pecaminosas, la maldad, y es más, ni siquiera entendíamos, ni siquiera comprendíamos el por qué Dios no estaba de acuerdo con esas acciones, con esas actitudes. Número 2, objetivo. No es destruir a Satanás, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. La motivación de la guerra espiritual no es el odio por Satanás, sino el amor por las almas. Se deben atacar las obras del diablo, mas no al diablo. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 10 y Mateo 22, 39 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué palabra más hermosa. Lo que el Señor quiere y el objetivo de la guerra espiritual no es matar a Satanás, es imposible, ni el mismo Dios lo ha hecho, sino rescatar a aquellas personas que están atadas por Él, así como lo hizo Jesús un día por nosotros. Hay personas que están atados por demonios, por el alcoholismo, por la drogadicción,
por la pornografía, por las relaciones incestuosas, las relaciones extramatrimoniales, están atados por el amor al dinero, por las pasiones desordenadas y una cantidad de cosas que están dañando y destruyendo al hombre y la mujer de hoy en día. Por eso es que necesitamos, tú y yo, como hijos de Dios, a través de la oración y la guerra espiritual, vencer todas esas obras del enemigo. Seguramente alguna vez en tu casa has sentido presencias maléficas, presencias malignas en tu casa. El enemigo ha querido dañarte, destruirte, asustarte. Personas poseídas por Satanás que hacen cosas extrañas. Hoy lo llaman bipolaridad, que no es otra cosa que un espíritu en muchas personas, que un día son uno y otro día son otros totalmente diferentes. Ojo, cuidado con eso. Una cosa es que estemos de buen genio y el otro día no, pero se refiere a la bipolaridad. Ese tipo de cosas son muy delicadas y esas personas necesitan sí o sí de una liberación. Jesús no solamente vino a sanar las almas y los corazones, sino también a liberar. Y en la Biblia encontramos innumerables casos de liberaciones. Una de las más famosas es el endemoniado Gadareno, un hombre que estaba en los sepulcros desnudo, que se sajaba con rocas, que se agredía. La gente le tenía pánico y miedo. Cuando Jesús llega a la tierra de Gadara, el endemoniado viene corriendo rápidamente y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Porque Jesús empezó a reprenderlo. Y fue tanto que él mismo pide ir a un hato de cerdos que después se despojaron hacia el mar. Más de 2,000 cerdos despojados al mar. Imagínense en cuántos demonios habían en la vida del Gadareno. Cuando la gente del pueblo viene y encuentra a este hombre, lo encuentra vestido, sentado y en su juicio cabal. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando andamos con Satanás, vivimos una vida de desenfreno. Cuando estamos con Dios, estamos sentados, tranquilos y en nuestro juicio cabal. Número 3. Haciendo guerra espiritual. ¿Cómo hacemos guerra espiritual? Pues bien, primero, protección para nosotros. Pedir perdón por nuestros pecados. Ahí Mateo 5:25 dice la palabra del Señor: ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. ¿Quién es nuestro adversario? Satanás. La palabra diablo significa adversario, significa acusador. Satanás, diablo, acusador, adversario. Y dice la Biblia: póngase de acuerdo con él. Y no está diciendo que nos sentemos con el diablo, no, sino se refiere a quitar el pecado de nosotros. Se refiere a sacar la maldad de nuestra vida, a pedirle perdón a Dios, porque todavía está abierto el perdón para ti y para mí. Y eso nos llena de una maravillosa esperanza y sabiduría de Dios en nuestras vidas. Cubrir en el nombre de Jesús y por su sangre nuestro hogar, casa y todas las personas que están con nosotros. Esto recordando lo que sucedió allá en Egipto con la muerte de los primogénitos, y este tema lo vimos en el pasado con la Santa Cena. Con la muerte de los primogénitos, el Señor les dice que tenían que matar un cordero y con la sangre debían pintar los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas, los quiciales, para evitar que el ángel de la muerte llegara a esa casa. Pues bien, igualmente nosotros con la sangre de Cristo, en un acto simbólico, en un acto de fe, cubrimos nuestra casa de todo ataque del enemigo, de toda acechanza de Satanás. A veces hay rebeldía en nuestros hijos que no es una rebeldía común, es una rebeldía demoníaca, es una rebeldía satánica que requiere que el Señor haga una obra en ellos. Por eso es importante la oración de guerra espiritual. Colocarnos la armadura de Dios. Ahí en Efesios capítulo 6 versículo 10 dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza victoriosa, poderosa. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios tiene 6 elementos que están ahí contenidos en Efesios 6, 12-13 en adelante. Habla del yelmo de la salvación, que es un escudo, un casco que protege nuestros pensamientos. La coraza de justicia que iba en el pecho, que protege nuestro corazón. También debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, es decir, nuestra espalda debe estar protegida porque la verdad debe ser nuestra columna vertebral. Debemos tomar el apresto del Evangelio de la Paz, que era como especie de un pantalón con el que debíamos tomar allí, y eso iba hasta los pies, como especie de una bota para cuidar y llevar el mensaje a otros. Pero también debemos tomar el escudo de la fe, que podemos rechazar los dardos de fuego de Satanás, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual podemos defendernos de los ataques del enemigo.
Recuerda a Jesús en el monte cuando fue a ayunar. Cuando termina el ayuno empieza la tentación, Mateo capítulo 4. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se defendió con la palabra. Satanás le dice, mira, si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Luego lo lleva al pináculo del templo y le dice, mira, todo esto me ha sido entregado. Si tú postrado, si tú arrodillado me adoras, entonces yo te entregaré todo esto. Y el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego le dice, mira, tírate abajo, porque escrito está. El mismo diablo le cita y lo más curioso es que hay gente que cree que el Salmo 91 es un salmo que con simplemente abrir la Biblia en la casa, ya con eso está protegido. El mismo Satanás le cita una porción del Salmo 91 a Jesús, porque le dice, tírate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todo tu camino. ¡Wow! Tremendo. ¿Y el Señor qué le dice? No me tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que el enemigo se vence con la fuerza de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la siguiente parte, la guerra contra Satanás. Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 18 dice la palabra, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese texto viene hablando acerca del conflicto entre el prójimo, conflicto entre personas, y dice que debemos ponernos a cuenta. De hecho, viene hablando acerca del perdón, que si tu hermano peca, lo tienes que perdonar, que si no lo acepta, entonces llama testigos, y si no, dilo a la iglesia, y si no, entonces téngalo por incrédulo. Por eso dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Es decir, existe una estrecha relación entre mi afecto con el humano para tener una buena relación con Dios. Mi relación horizontal depende mucho de mi relación vertical. Al contrario, relación vertical con mi relación horizontal. Atar y ligar en el nombre de Jesús a Satanás bajo los siguientes nombres. Mateo capítulo 12, versículo 29, el Señor nos dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Tenemos que atar las obras de Satanás. Tenemos que ponerle un freno al enemigo frente a sus cosas. ¿Y cómo lo podemos encontrar? La Biblia lo llama al hombre fuerte, lo acabamos de leer. Satanás tiene poder, claro que sí. Tiene mucho poder. La diferencia con Dios es que Dios es todopoderoso. Satanás no, tiene un poder limitado. La Biblia lo reconoce como el hombre fuerte, pero dice que podemos atarlo. Es decir, quitarle la posibilidad de que nos dañe, nos destruya. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la fe, a través del escudo de la palabra, a través del escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Para eso es la armadura de Dios. También lo conocemos como la serpiente antigua y se refiere a la tentación de Adán y Eva. ¿Recuerdan la serpiente? El pecado de Adán y Eva no fue el sexo, fue la desobediencia a Dios. Se le conoce a Satanás como la serpiente antigua porque es el engañador. Lo que busca es destruir la obra de Dios en el ser humano. Por eso debemos también enfrentar esta situación. También se le conoce como devorador o espíritu de ruina. Satanás quiere arruinarte, quiere dañarte económicamente. Y para eso, ¿cómo lo vencemos? A través de nuestros diezmos, ofrendas, donaciones voluntarias, pactos, primicias, que en otra lección ya lo vimos. Ahí es importante cuando aprendemos a ser generosos con la obra de Dios. Y usted dirá, es que se lo roban. Ya lo hemos hablado, no importa. Haz lo que tengas que hacer, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos protege de este espíritu, de este demonio de ruina. Atar y ligar toda especie de demonio, como hechicería, brujería, magia negra, etc. Ahí en Efesios 6:12, lo acabamos de leer. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Toda clase de demonio que se levanta. Hay espíritus que se levantan contra nuestra vida. No todo es demonio. Es que a mí me da mucho mal genio, entonces estoy endemoniado. No, es que me gusta tomar mucho trago y estoy endemoniado por la cerveza. No, es que estoy endemoniado de marihuana. No todo es diablo tampoco. Y no voy a defender al diablo, ni más faltaba. Pero si cometemos un error, creer que todo es diablo. No, hay muchas cosas que son propias de nuestra decisión. Satanás nos tienta. Tú y yo caemos en la tentación. La tentación no es pecado, el caer en ella sí. Y por último, victoria y bendición.
declarar victoria en el nombre de Jesús y desatar la bendición. Esto se hace en un acto de fe, creyendo que Dios venció y que Satanás no tiene posesión sobre lo que hemos reprendido. Es muy importante esto. Cuando hablamos de declarar, no es esas declaraciones positivas, no, sino de declarar la palabra de Dios. La Biblia dice que somos más que vencedores. Eso se llama declarar la palabra, hablar la palabra. Esa declaración es un reconocimiento del poderío de Dios en mi vida y allí toma una especial vigor en mi corazón. Por último, dar gracias a Dios por contestar nuestra oración y traernos libertad. Qué importante, qué bendición poder darle gracias a Dios. Eso es un acto de fe. Darle gracias a Dios por algo que aún no ha sucedido, pero que en la esfera espiritual está sucediendo, porque hay millones y millones de ángeles guerreando, luchando y peleando para que tú y yo seamos bendecidos. Para esta semana, te invito a que aprendas los pasos para hacer guerra espiritual. Ya los acabamos de ver allí, las 3 cosas importantes y principales que debemos nosotros hacer. Orar 25 minutos y en la oración incluir los pasos para hacer guerra espiritual por nuestra vida, ordenándole a Satanás que no interfiera en nuestra relación con Dios. Para eso, mantenernos firmes contra las acechanzas del enemigo, porque él está derrotado y vencido en el nombre de Jesús. Para esta semana que viene, nuestra lección número 14. ¿Te puede perder el cristiano? ¿Puede perderse el cristiano? ¿Su salvación la puede perder? Una lección maravillosa que sin duda traerá mucha luz a nuestro corazón. Que la bendición de Dios, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo les acompañe, les guíe y que el precioso Espíritu Santo les llene su mente de sabiduría y conocimiento. Gracias por seguir conectados con nosotros. La próxima semana, una nueva lección de nuestro discipulado Sembradores de Vida. Dios les bendiga a todos. Chao, chao.